A continuación, voy a hacer una breve presentación, una introducción a este webinario y voy a compartir pantalla. Muy bien. Déjenme ver si esto funciona. Ahora debería de verse. Sí. Muy bien. Este webinario ha sido organizado conjuntamente por dos comisiones de la Unión de Superiores Generales de las congregaciones religiosas masculinas y de las congregaciones religiosas femeninas. Son la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y la Comisión de Diálogo Interreligioso. La experiencia de la COP26 es muy interesante desde ambos ángulos, desde ambos puntos de vista, es decir, el punto de vista de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y desde el punto de vista del diálogo interreligioso, porque la ecología integral y el diálogo de ecología integral están totalmente interconectados. Y como es un interés compartido, las dos comisiones decidieron coorganizar este evento. El propósito de este webinario es crear conciencia sobre el papel de las comunidades de fe a la hora de responder al grito de la tierra y al grito de las personas pobres. Más específicamente, los objetivos de este webinario son... Déjenme ver si puedo pasar la diapositiva. Sí. Sí, ¿ven la siguiente diapositiva? Espero que sí. Vale. Entonces, como estaba diciendo, el propósito de este webinario es crear conciencia sobre el papel de las comunidades de fe a la hora de responder a estos dos y los objetivos específicos son facilitar la comprensión de las dinámicas multilaterales como forma de participar a la hora de abordar temas globales, temas internacionales. También es crear conciencia sobre el papel de las comunidades de fe en procesos multilaterales, promover un encuentro, un diálogo y una cooperación entre diferentes comunidades de fe y cuestionar el modelo de desarrollo actual que no es sostenible y es causa de la crisis climática y posiblemente, si es factible, buscar un paradigma alternativo. La COP26, que se celebró en Glasgow en noviembre del año pasado, ha sido una experiencia muy interesante. Muchas personas nos han consultado muchas veces si fue un éxito o un fracaso. Y mirando la evaluación de la presidencia de la COP26, vemos que el objetivo general de mantener el calentamiento global dentro de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales sigue vivo, aunque su pulso es débil. Hasta el momento, las mediciones indican que hemos alcanzado un 1,1 grados centígrados, un incremento de 1,1 en la temperatura mundial. Si vamos más allá del 1,5, de los 1,5 grados, los efectos del cambio climático es muy probable que sean devastadores. Por ejemplo, determinados estados que son islas, como las Islas Caimán o las Maldivas, corren el riesgo de desaparecer. Y a pesar de esto, ha habido algunos avances sobre lo que es posible
apoyarnos para acelerar la transición hacia las emisiones de gases invernadero cero netas a tiempo. La comunidad científica dice que realmente necesitamos reducir las emisiones en un 45% en comparación con los niveles de 2020 y tenemos que hacerlo antes de 2030. Las emisiones cero netas quieren decir que el equilibrio entre las emisiones y la absorción de los gases de efecto invernadero, como el CO2, es cero. Esto es crucial para parar el calentamiento global, que es el motor principal del cambio climático. La perspectiva de la COP26 se basa en una visión pragmática que intenta maximizar los beneficios de acelerar la transición al cero neto, asumiendo que los sistemas económicos y financieros actuales son la única opción o por lo menos la mejor opción que tenemos. Esto quiere decir que frenando a todas las fuerzas del mercado y movilizando capitales privados y construyendo innovación tecnológica, se encontraría las soluciones si se elevan a un nivel más alto para reducir el impacto. Sin embargo, hay otra narrativa que es precisamente que el sistema en sí que ha causado la crisis climática no puede ser la solución al problema. Y esto es así porque hay un sistema, es un sistema que presupone que presupone que necesita crecer constantemente para sostenerse. Las innovaciones tecnológicas que en su momento nos crearon un entorno permisivo y se convirtieron en comercialmente viables y crearon una gran atención y promesas porque abrían nuevos mercados y oportunidades de mercado, por ejemplo, en el campo de la energía verde, han sido un avance. Sin embargo, los movimientos de la sociedad civil y los pueblos indígenas creen que son soluciones falsas porque simplemente trasladan el problema a otro lugar en lugar de solucionarlo. Y ellos defienden la justicia ambiental y una respuesta al grito de la tierra y de las personas pobres. Y por eso hacen un llamamiento a una perspectiva más holística, una que se base en los derechos humanos y en los ecosistemas. La sociedad civil es consciente de que no podremos resolver la crisis climática a no ser que busquemos un modelo diferente o un paradigma de desarrollo diferente. Y este es el mensaje que están compartiendo y promoviendo los pueblos indígenas, las organizaciones de los jóvenes y las mujeres, las organizaciones ambientales y las organizaciones de fe en su trabajo en defensa de los derechos. Así que hoy, el programa de hoy está organizado en dos partes. Estamos ahora en la primera parte, antes de la parada del almuerzo. Y en primer lugar tendremos una presentación sobre el multilateralismo en el diálogo, presentada por el embajador Chris Trop, que nos va a presentar el funcionamiento del multilateralismo y los retos relacionados con la crisis climática y la paz en el mundo. La razón para esto es que necesitamos familiarizarnos con las dinámicas del diálogo y de la negociación dentro de los procesos multilaterales. Y esto es así porque es el contexto en el que necesitamos situar la contribución de las comunidades de fe. Las dinámicas de participación en la COP se basan en el multilateralismo.
Ambas partes, es decir, los estados que firman los acuerdos internacionales, por ejemplo, en Río, en Tokio, en París, y también las organizaciones de la sociedad civil que son observadoras o participan en función de observadoras, se les invita a o funcionar en grupos por razones obvias, por tiempo, por la elaboración de posiciones comunes, por la practicabilidad de las negociaciones, etcétera. Entonces, el objetivo general es llegar a un consenso, que no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta los diferentes intereses que están en juego y la radicalidad de los cambios que son necesarios para contener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Entonces, nos gustaría comprender qué dinámicas de diálogo están en juego, tanto al nivel de estos grupos o constituencias y entre los diferentes grupos o agrupaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos principales del diálogo? ¿Qué preparación es necesaria? ¿Cómo tienen lugar las negociaciones? ¿Cómo se llega a un consenso? ¿Hay esperanza en este proceso de diálogo y por qué? La primera parte de este webinario también quería dar la voz a algún líder de un pueblo indígena para que nos articulara su visión de un paradigma de desarrollo alternativo. Y para ello invitamos a la honorable Joeña Wapichana, que es una líder indígena del Brasil y que pertenece a un pueblo indígena del norte de Brasil. Ella fue el primer abogado indígena, la primera abogada indígena en la Corte Suprema de Brasil. Es la actualmente es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y fue elegida diputada federal por el estado de Roraima en 2018 en las elecciones generales. Y Wapichana también es la primera mujer indígena elegida a la Cámara de Diputados. Entre diferentes reconocimientos y premios que ha recibido, destacan la Orden del Mérito Cultural del gobierno brasileño. Esto fue en 2010. Y en 2018 recibió el Premio de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos. Desgraciadamente, la señora Wapichana no va a poder estar con nosotros y nosotras. Ayer el cable de Internet que une los 305, que da cobertura a los 305 pueblos indígenas de Brasil, se averió. Y en este momento no nos podemos comunicar con ella. Hay también en este momento una tensión muy fuerte en el país porque ha habido un acuerdo que se ha roto entre los pueblos indígenas y el gobierno y en este momento los territorios marcados y la política que los defendía están en cuestión y hay muchísima tensión en el país y en este momento ya ven que el contexto histórico y político de Brasil en este momento es, como les decía, está en un momento de gran tensión porque el Estado está ofendiendo o está actuando contra los derechos de los pueblos indígenas
y incluso en el Congreso Nacional se está defendiendo un proyecto que se llama el proyecto de muerte, porque su agenda no contempla la consideración de los derechos de los pueblos, de estos 305 pueblos indígenas. Es la ley número 129 de 2020 y esta ley defiende que la prioridad del gobierno de Bolsonaro es la recuperación económica que pasa, es la ley que permite que se exploten mineramente los terrenos indígenas y se permite la construcción de proyectos hidroeléctricos y de otro tipo en estos terrenos. Y por esta razón la tensión es muy elevada y aparte de los problemas de conexión, pues la señora Wapichana no va a poder estar con nosotros. No obstante, retomaremos la perspectiva de la sociedad civil en la segunda parte de este webinario por la tarde, después del almuerzo. Y así esta mañana tendremos más tiempo para dialogar con el embajador Trot. Después del almuerzo, en la segunda parte, nos centraremos en la respuesta de las comunidades de fe ante la crisis climática. La primera presentación hablará sobre los diálogos de Talanoa. El concepto de los diálogos de Talanoa se introdujo en las negociaciones internacionales durante la 23ª conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, la COP23, que se celebró en 2017. Y fue la primera vez de la Convención del proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un proceso en el que los gobiernos nacionales se reúnen con partes interesadas no políticas, no pertenecientes a un partido político, en el marco oficial de las convenciones. Especialmente la presentación se centrará en la implicación de las tradiciones de fe en este proceso. Y en la segunda ponencia de esta tarde compartiremos la experiencia concreta de una congregación religiosa en la concienciación y la promoción de la conversión ecológica y la transformación. Así que sin más, estoy encantado de presentarles al embajador Chris Trop y voy a compartir de nuevo la pantalla. Y de nuevo tengo que ponerla en modo de presentación. Discúlpenme. Ahora. Muy bien. Entonces, el embajador Chris Trot fue nombrado embajador británico ante la Santa Sede en septiembre de 2021. Ha sido diplomático del cuerpo británico desde 1991. Sus cargos más recientes han sido representante especial por Sudán y Sudán del Sur entre 2016 y 2019 hasta marzo de 2019. Y también ha sido embajador británico en Sudán del Sur desde mayo de 2019 hasta finales de 2020. Ha trabajado en Burma, en Japón, en Afganistán, en el Pacífico Sur y tanto en África del Este como en África occidental. En 2017 fue nombrado embajador británico en Senegal y Guinea-Bissau y en Mali. En 2011 fue nombrado cónsul general de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cargo al que le siguió el cargo de alto comisionado para las Islas Salomón.
entre diferentes cargos en la Commonwealth y en ámbitos internacionales. Ha trabajado como subjefe del Departamento de Derechos Humanos y como subjefe de la Unidad de Desarrollo Internacional, que se encarga fundamentalmente de la estabilización de zonas post-conflicto. El embajador Trop también ha participado en el proceso de la COP y nos va a ayudar a comprender cómo funciona el multilateralismo en el diálogo, cómo funciona y los retos que le plantea el cambio climático en el mundo. Embajador Trop, muchas gracias por su disponibilidad y por estar aquí con nosotros y nosotras. Le paso la palabra. Por favor, conecte su micrófono. Sí, muchas gracias. Espero que todo el mundo me escuche. Sí, le escuchamos bien. Muy bien, muchas gracias. Damas y caballeros, queridos amigos y amigas, estoy muy agradecido por esta presentación tan amable y por el honor que me han concedido al invitarme a que les hable hoy. El tema de la conversación de hoy es extremadamente importante para mí personalmente y fue la base de mi decisión de presentarme como embajador británico ante la Santa Sede, dada mi experiencia previa y la importancia que le doy a las soluciones multilaterales a problemas internacionales. Y por eso es aberrante. También me parece aberrante el conflicto en Sudán del Sur, en el que se puede decir que un grupo pequeño de hombres, y son todo hombres, son responsables de destruir la vida y los futuros de los pueblos a los que dicen gobernar y que es totalmente inaceptable. Y podemos hablar de paralelismos y esto lo haremos un poco más adelante, pero quiero tomarme un momento ahora para pensar en las víctimas de conflictos violentos del siglo XXI, estén donde estén, especialmente en este periodo de Cuaresma, en el que la Cuaresma coincide con el Ramadán y en el que dos de las grandes religiones del mundo animan a sus creyentes a reflexionar sobre el tipo de vida que llevan. Que el Señor les conceda la paz. Hoy estamos hoy vamos a estudiar el papel de la fe a la hora de abordar uno de las amenazas más existenciales y mayores a las que se ha enfrentado la humanidad en la historia de su planeta. El cambio climático nos está afectando a todos en el mundo y para algunos este impacto ya es devastador. En mi experiencia, he podido ver que no importa si uno es habitante de las Islas Salomón, que ven cómo su tierra ancestral se pierde bajo el mar, o si uno es un pastor fulani cuyo ganado ya no tiene hierba para pastar porque se está desertizando, y que se ve obligado a entrar en un conflicto violento con sus vecinos buscando nuevos pastos. Nuestras vidas ya están cambiando más allá de lo que podíamos imaginar y estamos viendo las consecuencias directas de asumir que nuestra casa común iba a permanecer tal cual sin resentirse de nuestras acciones. Y me van a permitir que haga una generalización. Las lecciones de este primer milenio de historia humana nos enseñan sobre todo que la tradición suele tener razón. No importa si hablamos de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor, de Persia, de Ciro, de Grecia en el tiempo de Alejandro, de Roma en el tiempo de Augusto, o del imperio de Francia con las guerras napoleónicas, o quizás el reino británico en la época de la reina Victoria. Vemos que la solución a los problemas internacionales siempre ha sido tratar de solucionarlos a punta de pistola y no se ha conseguido gran cosa.
Incluso en el siglo XX, cuando se creó la Sociedad de las Naciones al final de la Primera Guerra Mundial, se vio que fallaron totalmente. Lo mismo el papel de las Naciones Unidas hasta la fecha, cuando se creó en 1940. El consenso acerca de la idea de que el diálogo entre todas las partes implicadas puede ser una forma mejor de solucionar los temas que las guerras tradicionales, no parece tener mucho éxito por el momento. Inicialmente, estamos intentando que esta idea vaya más allá de los territorios y las fronteras y que hable a una comunidad mucho más amplia y más global, que intente abordar estos temas con un sentido de comunidad, acordando objetivos y buscando una solución que requiera actuar en asociación en vez de en competición. Para muchas personas esta evolución parece inevitable y quizás si miramos atrás fuimos todos un poco ingenuos e ingenuas cuando pensamos después de la caída del muro de Berlín, nos creímos aquello que dijo Francis Fukuyama, que era el final de la historia. Putin nos ha mostrado cómo un único autócrata puede decir con la estaría si es para un sistema que se basa en normas y en poder y en el tamaño. El sistema de las leyes, las normas, se ha ido desarrollando gradualmente para abordar los conflictos en un contexto regional o internacional, para intentar encontrar acuerdos que sean sostenibles y que permitan a las partes implicadas, incluyendo, y esto es muy importante, a las víctimas, que disfruten los frutos de la paz. Yo estuve implicado, como ya les han mencionado, en uno de estos procesos en mi último trabajo como enviado a los dos Sudáns y estuve directamente implicado en el diálogo con los diferentes agentes, tanto gubernamentales como aquellos que se llamaban rebeldes, intentando terminar con estas guerras civiles que llevaban tanto tiempo en estos países. Mi papel en ambos casos era el de apoyo y en ambos casos el proceso, quien dirigía el proceso era la región. En Sudán era la Unión Africana y en Sudán del Sur era IGAD, el cuerpo regional de África Oriental, que tiene su sede en Yibuti. En ambos casos, nuestra petición a los mediadores era que aseguraran que las personas de la calle, sean grupos empresariales, grupos de mujeres, representantes de grupos de fe, gente joven, los medios de comunicación, tuvieran una voz activa en las negociaciones y que tuvieran el poder de pedir responsabilidades a sus líderes una vez que se firmaran los acuerdos. Yo estuve implicado en estas conversaciones y me di cuenta de que las negociaciones políticas no avanzan lo suficiente porque hablan de la ambición, incluso de la avaricia personal de determinados líderes, porque hablan de cómo compartir el poder, que cínicamente se podría ver como compartir un botín de guerra. Pero no importa, aunque me esforzara en defender con los mediadores esta postura, no conseguí que en ningún momento las negociaciones se centraran en la importancia de compartir la responsabilidad. El cuidado de la gente, independientemente de la cartera que se asignara a un determinado señor de la guerra, proporcionarles salud, educación, defensa, policía, petróleo, minería, no prosperaba. Y la idea de que las personas que han estado intentando destruirse unas a otras en el campo de batalla
En el caso de Sudán del Sur, durante más de 30 años, y pretender que estas personas pasaran a actuar, a cooperar gobernando un país, me parece fantasioso. Lo que suele faltar es un sentido de la reconciliación que estoy seguro de que es fundamental para ir más allá del conflicto. Si el cuerpo diplomático y las personas mediadoras pudieran hablar, pueden hablar a las mentes y los bolsillos de los líderes de las guerras, ¿quién va a hablar a sus corazones? ¿Quién les va a persuadir que dejen a un lado años de dolor y de angustia que hayan implicado probablemente la muerte de personas amadas para que trabajen por el bien común? La respuesta debería de ser obvia para todo el mundo, especialmente para ustedes, para este público que tengo hoy, pero no ha sido defendida suficientemente, en mi opinión. Reconocer la importancia de la fe en las vidas de quizás un 80% de la población mundial no es demasiado difícil. Nos puede permitir ver que los líderes de las diferentes FES tienen un papel crucial en estos conflictos. Y como hemos visto que se ha firmado el acuerdo de paz del Sur Sudán en septiembre de 2018, el Papa Francisco fue llamado con el resto de los líderes de diferentes facciones el Papa Francisco reunió él mismo a todos los líderes de las diferentes facciones en Roma en abril de 2019, junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia, representando las tres grandes denominaciones de Sudán del Sur, para recordarles su responsabilidad y para ayudarles a superar sus sospechas e incluso su odio por el bien de su país. En un acto sin precedentes de humildad maravillosa, el Santo Padre se puso de rodillas y besó sus pies en su llamado por la paz. Si bien este acuerdo todavía no se ha implementado como deseábamos, los tres líderes cristianos que se reunieron en aquella ocasión anunciaron que viajarían juntos a Yuba este julio para tener una reunión de seguimiento esperando que los líderes del país se volverán a comprometer por el bien común. Al igual que mis sucesores como enviados o embajadores, que también están trabajando en estos mismos temas, pero desde el punto de vista del proceso político. Estoy seguro de que este enfoque de este enfoque doble, desde dos puntos de vista diferentes, tiene una lógica muy clara, especialmente en el siglo XXI. Y si se ha utilizado en los conflictos, ¿por qué no se puede utilizar en el tema de la crisis climática? La discusión o los debates multilaterales sobre temas climáticos o sobre otros retos comunes que comenzaron ya en el intento de poner unas normas al conflicto hace 100 años, tanto en las convenciones de Ginebra como de La Haya, apareció una voluntad de aceptar estándares comunes de comportamiento, incluso en momentos de guerra, basados en el valor de la dignidad humana, cosa que no hemos visto en Ucrania en las últimas 24 horas, en las que se están violando estos comportamientos, estos estándares de comportamiento comunes y que están basados, como decía, en el valor de la dignidad humana y que se derivan de forma natural de la idea que mantienen todas las religiones diferentes de que los seres humanos reciben
el mismo grado de respeto por igual, independientemente de quién sean y de dónde se encuentren. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adoptó en 1948, ha venido implementándose y creciendo y elaborándose desde entonces. Es decir, que esta idea de la dignidad humana nos ha llevado a una comprensión común de la importancia también de la igualdad de oportunidades. Las personas y de independientemente del color político de su gobierno. Y desde esta aspiración nacieron los primeros objetivos de desarrollo del milenio y después los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan la eliminación de la pobreza y del hambre, el acceso a la salud, la educación y una vida sostenible. Temas que por su propia naturaleza no podrían resolverse, no podían ser resueltos por estados individuales actuando por su cuenta, sino que requieren de un esfuerzo colectivo con unas prioridades y unas acciones acordadas previamente. Al mismo tiempo, en los años 90 se comenzó a ver el crecimiento entre científicos y políticos de la comprensión de que estamos alterando el clima mundial de forma que cambiará fundamentalmente el planeta y que pone en riesgo o que tiene el riesgo de ser irreversible y nos obliga a ajustar nuestro comportamiento y actuar responsablemente. En el contexto de los foros de las Naciones Unidas, 154 países se reunieron en Río para la Cumbre de la Tierra en junio de 1992 con el objetivo de negociar y acordar la Convención sobre el Cambio Climático, la Convención Marco. En esta convención se llegó a un compromiso colectivo para reducir la emisión de gases invernadero y la emisión de carbono a la atmósfera para proteger el sistema climático mundial. Siguiendo la firma de este acuerdo, de esta convención, que comenzó en 1995, los Estados miembros acordaron la implementación y evaluaron el progreso en diferentes reuniones. Y estas reuniones incluyen a la Santa Sede, que es un Estado observador. Estas reuniones han sido llamadas las conferencias de las partes, o COP, que es como se las conoce abreviadamente. Y desde entonces ha habido 26 COPs. Algunas intentando aprobar programas de implementación más ambiciosos, como en Kioto y en París, y otras simplemente tratando de conseguir que los países se hicieran responsables de sus propios compromisos, los compromisos que asumieron previamente. Participar en uno de estos procesos es como jugar un juego multidimensional, un juego de cartas multidimensional. Cada nación tiene una serie de objetivos con los que está dispuesta a comprometerse y también tiene intereses que quiere proteger. ¿Y cuánto cada una de estas naciones está dispuesta a dejar a un lado por el bien común o por aquello que llamamos el buen común? Es la cuestión clave a la hora de determinar el nivel de ambición de cada paso en el proceso. Y también es importante saber hasta qué punto los políticos son capaces de persuadir a las personas a las que representan en su casa para que acepten lo que se ha dictado en el grado de éxito de la implementación de sus objetivos. Es decir, que cuando se implementan estos acuerdos de paz, es igual que cuando se implementan acuerdos de paz. Se está hablando de corazones, no solo de mentes. En este contexto,
En la preparación para la COP de París en 2015, el Papa Francisco publicó la Laudato Si, recordándonos e inspirándonos con esta oración que hemos rezado juntos al principio de este webinario, y en la que nos recordaba a todas aquellas personas que se reunían para las negociaciones que tenían unas responsabilidades con el planeta y con las generaciones futuras, independientemente de cuáles son sus intereses políticos a corto plazo. Y esto fue lo que inspiró al Reino Unido, que era quien presidía la COP26, a trabajar con el Vaticano y con la Embajada italiana ante la Santa Sede para implicar a los líderes religiosos en la siguiente reunión. Como presidente, los presidentes tienen una responsabilidad especial a la hora de determinar el grado de ambición de estas reuniones y a la hora de decidir sobre la estrategia para conseguir este éxito, independientemente de estos intereses nacionales más parroquianos, por así decirlo. Mi predecesor como embajador ante la Santa Sede puso en marcha esta iniciativa 8 meses antes de las reuniones, implicando a científicos y a líderes religiosos para que hablaran de este problema. Y se inició un proceso para presentar propuestas en Glasgow. Al final de este proceso, en el 4 de octubre del año pasado, los líderes religiosos acordaron un llamado que firmaron todos en el Vaticano y que se presentó ante el presidente de la COP, que era el antiguo ministro del Reino Unido, Alok Sharma. En este acuerdo se hacía un llamado a los corazones de los líderes políticos y se les pedía un compromiso para que convencieran a sus gobiernos, porque el éxito requerirá de todos nosotros y nosotras que adaptemos nuestros comportamientos, nuestro estilo de vida por el bien de nuestros hijos e hijas. Un sacrificio que debería de ser natural, pero solo lo podremos hacer si estamos convencidos en nuestro corazón de que es necesario y de que merece la pena. Mi tesis de hoy ha observado la importancia crítica en este mundo moderno de un sistema multilateral basado en las normas, y que el hecho es que la fe y los líderes religiosos juegan un papel central para garantizar su éxito. Y he hablado del reto que está planteando Putin a este sistema, y espero que después de haber engullido partes de Georgia en 2008 y de Crimea en 2014, una expansión ulterior hacia Ucrania, él pensaba que sería aceptada sin la protesta de la comunidad internacional, pero el sistema ha plantado cara a este reto, mostrando una valentía extraordinaria y apoyando al pueblo ucraniano. Este conflicto necesita terminar, necesita acabar preferentemente cuanto antes dentro de este contexto del sistema multilateral. Asegurarse de que el agresor no recibe un premio por sus crímenes y de que las víctimas ven reconocido su dolor y su sufrimiento, así como sus aspiraciones para el futuro del país que están tan determinados a proteger. Pero también tendremos que reconocer la forma en la que el pueblo ruso ha sido engañado por sus líderes, y debemos intentar reconciliarlos con sus primos ucranianos. Es muy triste que parte del establishment religioso haya permitido que le instrumentalizaran en favor de la guerra, y porque sabemos que los líderes religiosos tienen un papel crítico en la mediación por la paz y en la reconstrucción de la paz. Y por lo tanto, hoy damos la bienvenida y celebramos la oferta del Papa Francisco de reunir a ambas partes y de apoyar el proceso de paz.
un proceso que pueda permitir al final a Ucrania y a Rusia coexistir juntos como países soberanos independientes que se respetan mutuamente, respetan sus derechos y sus futuros. Esta crisis ha amenazado amenaza con acabar con el orden en el mundo actual y mi deseo vehemente es que se encuentre una resolución que refuerce el sistema de las normas, que asegure que ningún otro país o territorio se vea víctima de la ambición y la arrogancia de un vecino y que por fin podamos hablar de la paz mundial. Me gustaría terminar mi intervención con agradecimiento y con una petición. Quiero agradecer al padre Peter que me haya dado la oportunidad de hablarles hoy. Y mi petición es que a lo largo de los debates que mantengan hoy reflexionen colectiva e individualmente cómo los líderes religiosos o los líderes de sus comunidades de fe pueden trabajar para apoyar este sistema internacional, que puede que no sea el más perfecto, pero que nos da la mejor posibilidad para proteger nuestro planeta y para protegernos a nosotros mismos del daño que, por desgracia, los seres humanos aún somos capaces de hacernos los unos a las otras. Como el Papa Francisco indicaba ayer. Muchas gracias por su atención y le devuelvo la palabra al moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Sí, esto ha sido realmente útil, nos ha ayudado a revisar el proceso de la multilateralidad y el multilateralismo y a ponerlo en perspectiva en lo que afecta a la paz en el mundo y a la crisis climática. Y nos ha hecho entender la importancia de tener normas, leyes, reglas que nos dirijan hacia una cooperación en lugar de dirigirnos hacia un conflicto. Porque la competitividad, la competición nos lleva a la violencia y al conflicto. Y también creo que nos ha hecho percibir la complejidad del proceso. Muchos de nosotros y nosotras hemos visto que incluso en la COP26 los medios de comunicación estaban hablando de la frustración, por ejemplo, de la gente joven, que estaban atacando a los políticos, a los líderes políticos, diciéndoles no os importa nada, no hacéis nada. Pero nos ha ayudado a entender que no siempre están movidos por el egoísmo, sino que los y las políticos también tienen la tarea de mediar entre los intereses nacionales y las demandas del pueblo. Y por eso es un equilibrio realmente difícil el que tienen que encontrar. Y nos acordamos de Samir Bach cuando el gobierno francés, por ejemplo, subió los impuestos, cuando introdujo un impuesto del carbono y durante todo un año hubo conflictos y fue una crisis interna muy difícil a la que se tuvieron que enfrentar. Entonces, la complejidad está ahí, no la podemos negar. Y también nos ha ayudado a apreciar hasta qué punto es crucial el liderazgo en estos procesos. Y desde luego, la presidencia, por ejemplo, en una COP es crucial. El papel de la presidencia, como usted ha mencionado, la presidencia tiene la responsabilidad de marcar el nivel de ambición y la estrategia para conseguir estos resultados ambiciosos y tiene que mediar entre los objetivos a corto plazo de las naciones y una visión a largo plazo más ambiciosa.
Y yo he tenido la suerte de poder estar en Glasgow y participar, y debo decir que aprecié muchísimo este papel. Realmente hay que tener mucha habilidad y mucha integridad desde el punto de vista humano, porque allí todo el mundo está intentando hacer lo mejor posible, bueno, sobre todo la persona que lleva la presidencia está intentando hacerlo lo mejor posible y está bajo el fuego cruzado y sometido a muchísima presión. Es decir, el papel del liderazgo es muy importante y, como usted ha subrayado también, es otro aspecto que es muy importante son los grupos de fe y sus líderes. Y precisamente porque en los conflictos es muy necesaria la mediación. Los conflictos existen y tenemos que ayudar a las personas a redescubrir su propia humanidad, lo que tienen en común y lo que les puede ayudar a superar no solo las tensiones, sino también los conflictos de intereses en aras de algo mayor. Algo mayor que los intereses nacionales. Y asimismo, usted también ha dicho que hay un papel importante para la espiritualidad, porque cuando vemos las cosas desde un punto de vista teórico, es fácil reconocer que necesitamos un nuevo estilo de vida, pero cuando tenemos que pagar el precio para conseguirlo, ¿estamos preparados para pagar ese precio? A no ser que nos muevan los valores y nos muevan las relaciones, a no ser que nos mueva algo que trascienda nuestras necesidades inmediatas y nuestros intereses inmediatos. Y no es probable que podamos que no estemos a la altura de los retos de nuestro tiempo. Y esto es muy importante, así que muchas gracias. Y muchas gracias también por ayudarnos a apreciar cómo incluso la crisis que estamos viviendo hoy, la crisis en Ucrania, eh, es un ejemplo más. Es algo que en sus propias dinámicas y mecanismos refleja los retos a los que nos enfrentamos en otros contextos y también en otros tipos de crisis, como la crisis climática. Así que realmente necesitamos, como usted ha dicho, no se trata solo, no es solo cuestión de firmar un acuerdo de paz o un acuerdo climático, también es cuestión de iniciar un proceso de reconciliación, porque lo que está ocurriendo nos afecta a todos y a todas, sea la guerra o sea el cambio climático, y no es solo un trozo de papel en el que se ha firmado una solución, sino que es un viaje, un camino de compartir la humanidad para que podamos llegar a coexistir los unos junto a los otros, respetando las necesidades de los demás mutuamente como humanidad, porque la humanidad es lo que tenemos en común. Así que muchas gracias por todos estos aspectos. Vamos a tomarnos una pausa de unos minutos para que nuestras intérpretes puedan respirar un poco y vamos a tomarnos 3-5 minutos para escribir nuestras preguntas y comentarios en el chat. Como ya he dicho antes, desgraciadamente no tenemos a Joenia Wapichana con nosotros esta mañana, pero por otra parte tenemos la ventaja de poder dedicar más tiempo a esta conversación. Así que vamos a tomarnos unos minutos de pausa y les pedimos que en ese tiempo escriban sus comentarios y cuestiones o preguntas en el chat. Y yo voy a voy a aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al embajador Trot por dedicarnos más tiempo de su mañana para responder a todas estas preguntas.
Thank you, Alberto. Thank you, Joseph. Thanks, good moderation. Thank you. Yes. Okay, so we had the 5 minutes. So, Muy bien, ya han transcurrido los 3 minutos, así que, embajador, aquí tenemos las primeras preguntas. Las puede ver en el chat. La primera pregunta está en francés y pregunta dónde podemos informarnos sobre las normas que usted mencionaba del sistema multilateral. Sí, es una pregunta muy interesante. Todo el mundo habla de las normas que conoce, de las leyes que conoce de su sistema nacional. Y no sé si están escritas en algún lugar estas normas de manera que sean accesibles. Creo que es más una cuestión de principios. Son los principios de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, que se basa en que todas las naciones tienen que ser tratadas igual, que existe un Consejo de Seguridad para proteger la arquitectura de seguridad y paz que ha sido construida por el mundo después en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por muy irónico que esto pueda parecer, es así. Pero no se me ocurre ningún sitio donde les pueda enviar a buscar una respuesta a esta pregunta. Yo empezaría googleándolo, la verdad.
Muchas gracias. La segunda pregunta también es muy interesante. Dice que las corporaciones multinacionales, pueden estar presentes en las áreas durante las sesiones de la COP y querríamos saber cuál es su perspectiva sobre su poder e influencia en esta época. Sí, es cierto que es otra pregunta muy interesante y que en cierto modo habla directamente de la pregunta que ya planteó usted al principio de esta sesión sobre si el sistema global actual está roto o no. Yo, como representante de un Estado, siento y defiendo que hay que hay que buscar soluciones económicas para dar puestos de trabajo, etcétera, y que el sistema que tenemos puede no ser perfecto, pero que tenemos que trabajar para mejorarlo. No creo que eliminarlo vaya a ayudar a nadie. Las grandes empresas, las multinacionales, las personas que invierten dinero, las personas que proporcionan servicios son fundamentales para garantizar el éxito de los proyectos que estamos emprendiendo en este momento para cambiar la dependencia del mundo de los combustibles fósiles. Y los gobiernos no pueden actuar solos. Y creo que la sociedad civil, los grupos de fe también tienen que participar, pero no podemos hacerlo a nivel individual. Necesitamos a las grandes empresas internacionales, multinacionales. Lo que tenemos que hacer es pedirles responsabilidades de lo que hacen. Pero necesitamos su implicación y su compromiso para conseguir resultados y por eso se les da acceso a las sesiones del COP y por eso los gobiernos las implican para asegurarnos de que este proyecto de proteger el mundo del cambio climático tenga éxito. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿en qué modo, en su experiencia, se percibe la sociedad civil la voz de los líderes religiosos? ¿Y qué ayudaría a que se escucharan las voces de las comunidades de fe? Bueno, debo decir que se tiende a generalizar cuál es la actitud de la sociedad civil hacia la implicación de los líderes religiosos, pero me gustaría recordarles la estadística que he incluido en mi conferencia. El 80% de las personas del mundo profesan una fe. Entonces debería de ser algo natural que las personas tiendan a respetar unas costumbres religiosas, da igual si lo hacen en viernes, en sábado o en domingo, y que esos valores religiosos afecten sus decisiones y que sus decisiones también se guíen por una serie de valores religiosos. Yo no creo que deben de sentir vergüenza de hablar como líderes religiosos o como comunidades de fe, porque en realidad son una mayoría y en sus gobiernos también hay personas de fe. Y es bueno recordarles los valores en nombre de los que deben actuar. Y lo que es importante es asegurarnos de que la participación de los líderes religiosos no sea mediatizada, no sea instrumentalizada. El sistema está teniendo dificultades a la hora de dar la palabra y la voz a las mujeres en estas negociaciones, por ejemplo, porque no saben cómo hacerlo. Y hace 50 años, en las primeras cumbres, solo había hombres en la mesa y nos ha llevado 50 años empezar a ver mujeres en esa mesa de negociaciones, pero tener una mujer en esa mesa no es suficiente si no tiene voz y si no está empoderada y si no se la reconoce
y no tiene el apoyo suficiente como para participar en esa conversación. En las primeras conversaciones entre Rusia y Ucrania, no había tampoco ni una sola mujer en la fotografía. Y se trata de eso, se trata de ampliar las negociaciones y el proceso de negociación, empoderar a personas de diferentes entornos y de diferentes experiencias para que participen y asegurarse que las personas que están en esas mesas están escuchando y están tomando nota de lo que estas otras personas les comunican, en demostrarles respeto. No sé si he contestado a la pregunta o me he ido un poco por las ramas, ya lo siento, discúlpenme. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Hay un comentario de Celine que dice que la avaricia de las multinacionales y la dominación de los países occidentales son dos hordas a batir. Y hay una pregunta que dice, bueno, está relacionada con los comentarios que usted ha hecho sobre Ucrania y dice lo siguiente: es terriblemente desalentador que el líder de la Iglesia Ortodoxa se alinee con el régimen de Rusia. ¿Esto no es un llamado a reforzar nuestros esfuerzos ecuménicos? Desde su experiencia, ¿hay algo que pueda hacer el liderazgo internacional de la Iglesia Católica en este sentido? Estoy totalmente de acuerdo con el sentimiento que se expresa en esta pregunta sobre la desilusión que sentimos al ver cómo la Iglesia Ortodoxa ha sido manipulada. Estoy terriblemente decepcionado. Si la Iglesia Católica Mundial puede ayudar o no, también es una pregunta interesante. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque la Iglesia Católica y especialmente el Papa Francisco, con su compromiso con la Iglesia Ortodoxa y con todos los encuentros interreligiosos que ha propiciado, creo que tiene influencia en todas las denominaciones, como hemos visto en Sudán del Sur, en el que desgraciadamente los grupos de estos conflictos, y es un conflicto que no se percibe como un conflicto religioso, sino como un conflicto de denominaciones, porque hay una parte que tiende a alinearse con la Iglesia presbiteriana y otras con la Iglesia católica romana. Y hemos visto en realidad que los líderes de estas tres denominaciones religiosas, de estas denominaciones cristianas, porque también está la Iglesia de Escocia, tienen un papel fundamental a la hora de construir, de tender puentes entre las partes del conflicto. Y en el conflicto de Ucrania podemos ver lo mismo, y puede que el patriarca de Moscú esté alineado con una de las partes del conflicto, pero creo que dentro de Ucrania también hay líderes de la Iglesia Ortodoxa que pueden tener un papel fundamental a la hora de reconciliar ambas partes. Muchas gracias. Gracias por esa respuesta. Veo un comentario de Henrik Krappe, que también va a dar una presentación esta tarde del Consejo Mundial de las Iglesias, y explica, solo por clarificación, que son los ortodoxos rusos, la Iglesia Ortodoxa rusa, la que está alineada con el presidente ruso. Hay muchos ortodoxos que están contra la guerra, incluso dentro de Rusia. Sí, es totalmente cierto. Discúlpenme si he dado la sensación de que todos los ortodoxos están a favor de la guerra. Estaba hablando del liderazgo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Muchas gracias por esta clarificación.
por esta aclaración. Embajador, en su charla usted ha hablado de un tema muy interesante, que es llevar la experiencia de Sudán y Sudán del Sur. Usted ha hablado de la importancia de la sociedad civil y de los grupos de fe a la hora de pedir responsabilidades a los gobiernos. Y sí, es cierto que podamos llegar a acuerdos, pero luego hay que ponerlos en práctica. Y esto es algo diferente, completamente diferente. Y sería la responsabilidad de la ciudadanía la de pedir las responsabilidades a sus gobiernos. ¿Podría hablar un poco más de esto, especialmente sobre cómo nosotros, la ciudadanía, podemos pedir responsabilidades a nuestros gobiernos de una manera práctica? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Y voy a ponerles algunos ejemplos. Voy a usar el ejemplo del acuerdo de paz de Sudán y Sudán del Sur, porque al final conseguimos convencer a las organizaciones regionales a invitar grupos de ciudadanos y ciudadanas, incluidos grupos de empresariales, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, para que participaran en el acuerdo de paz. Entonces, cuando se estaba debatiendo este acuerdo de paz, pudieron hablar y comentar. Estos grupos pudieron hablar y comentar los elementos del acuerdo. También se les invitó a firmar el acuerdo como participantes del acuerdo. Pero las estructuras que se crearon allí para implementar el acuerdo de paz incluían representantes de la sociedad civil a todos los niveles. Y la idea era que en estos comités, el comité de seguridad, el comité empresarial, el comité de empleo, el comité de parlamentos, el comité de constitución, en todos estos comités habría siempre un papel para los agentes no armados del conflicto, los miembros de la sociedad civil, porque normalmente los acuerdos de paz se celebran entre las partes armadas y lo que es novedoso aquí es que se implica a aquellos que no tienen un arma en la mano, porque si un acuerdo se firma entre personas que tienen un arma en la mano, es más probable que acaben teniendo otro conflicto, porque hablan desde ese arma que tienen en la mano. Entonces, este modelo es potencialmente muy prometedor. El tema es que en estos países, en Sudán y Sudán del Sur, quienes tienen el poder son los políticos que suelen estar más dispuestos a debilitar la implementación, los grupos de implementación, porque sabe que les pueden pedir responsabilidades. Y lo que es crítico se incluya alguna su papel de pedir responsabilidades a la hora de la implementación. Y creo que esto, y por eso los líderes políticos muchas veces intentan debilitar el papel de los medios de comunicación. Por supuesto que no es sencillo dar una respuesta a todas estas presiones, especialmente cuando se está hablando de un tema de seguridad, pero la sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel muy importante, crucial, a la hora de conseguir un acuerdo de paz de éxito. Esto es muy interesante y yo diría que esto es innovador incluso, la importancia de que de alguna manera la perspectiva se cambie y se llegue a un proceso más inclusivo. También nos indica que es posible enfocar o buscar la solución en un proceso tan difícil desde un ángulo diferente.
porque cuando estamos en una especie de atasco o empate, es bueno introducir elementos nuevos que nos permiten desbloquear el proceso para encontrar caminos nuevos. Tenemos otra pregunta del padre Joseph, que dice: Excelencia, hay un sentimiento general en algunas secciones que el mundo occidental está prestando una atención excesiva a la crisis de Ucrania y Rusia porque está ocurriendo en el norte. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, creo que en cierto modo es cierto, es una reflexión justa. Es cierto que todos tenemos más probabilidad de sentirnos afectados por los conflictos que están más cerca que por los que están más distantes. Y lo siento mucho. Y es por lo que yo quería hablar también del conflicto de Sudán del Sur en mi ponencia. Y sé que mi gobierno todavía está muy implicado intentando ayudar a los sudaneses del sur en sus aspiraciones de paz para su país. Y estamos tan implicados como lo estamos con Ucrania en sus aspiraciones. Y lo que me preocupa de este conflicto en particular es el impacto global que tiene. Es que es significativo, especialmente en la lucha en las zonas rurales de Ucrania está teniendo un impacto fundamental, porque va a producir gran hambre. Y esto lo hemos visto en Sudán, en Afganistán, en Yemen, en muchas partes del mundo, que en este momento tienen una gran escasez de alimentos. Incluso hay crisis en la alimentación producida por el ser humano. Y esta de Ucrania puede tener ramificaciones más allá de las fronteras de Europa. Y me gustaría retomar el punto de que este ejemplo de conflicto es un conflicto histórico que viene ya desde el siglo XVI, XVII, XVIII. Es un conflicto en el que entre países vecinos, en los que un país decide invadir el país vecino por la fuerza. Y esto, por desgracia, no solo ocurre en Europa. Hay muchos otros lugares en los que un país está mirando al vecino por encima de la frontera y está pensando en invadirlo. Y esto no solo ocurre en Europa, es un ejemplo que se repite. Y si el sistema de normas y leyes del mundo del que nos dotamos en el siglo XX falla a la hora de proteger un Estado de sus vecinos, porque un Estado es mayor que otro y porque un Estado se percibe como más poderoso que el otro Estado y porque un Estado está sentado en el Consejo de Seguridad y el otro no, creo que las implicaciones de este conflicto y la forma en la que se desarrolla puede tener ramificaciones internacionales a largo plazo y por eso es tan importante. Y estoy seguro de que todos podemos imaginarnos quiénes son estas personas de las que yo estoy hablando, que están mirando por encima de la valla al vecino para invadirlo si esto tiene éxito. Sí, hablando de la importancia del diálogo en estos procesos, por supuesto, el diálogo por la paz está en las noticias todos los días, pero si volvemos al proceso de la COP, ¿qué es lo que le parece esperanzador en ese diálogo, en el proceso de ese diálogo? Porque ha terminado la COP26
con una sensación, con sentimientos encontrados, porque si bien seguimos trabajando, estamos aún muy lejos del objetivo y sabemos que es muy difícil progresar en este camino. Entonces, ¿qué es lo que a usted le da esperanza personalmente en este diálogo, especialmente en el proceso de la COP? Creo que tenemos que reconocer, y creo que siempre reconocemos, que la COP26 ya sabíamos que no iba a ser un momento definitorio único que cambiara las cosas. Con 90 países actuando como partes en el proceso y que llegaran todos juntos a una conclusión y que fuera un momento que cambiara la historia. Esto era muy ambicioso. Lo que me da esperanza es que en el preciso momento final de la COP casi se llegó a un acuerdo sobre el mundo, sobre el mundo apartándose de la economía basada en el carbón. Y solo dos países pararon las negociaciones del resto de los países que buscaban una reducción del carbono. Y estos fueron China e India. Y esto siempre ha ocurrido en las negociaciones en el pasado. Siempre ha habido un debate sobre el consenso y siempre ha habido uno o dos países que interrumpían la dinámica del consenso. Pero lo que me anima es que ha habido una reacción de horror global, internacional, ante lo que hicieron estos dos países. Y entonces esto me da esperanza porque cada vez va a ser más difícil que los países den respuestas totalmente egoístas, centradas en sus propios intereses, cuando se está intentando encontrar algún consenso internacional sobre cambiar las cosas en lo que respecta a nuestro clima y a nuestras emisiones. Así que creo que es como una especie de positivo negativo a la vez. Y hay otro aspecto que me animó mucho, y es que esta vez se ha intentado tener una serie de debates previos. Hubo un debate sobre agricultura, otra sobre silvicultura, y que yo creo que y finalmente me gustaría decir, bueno, que tal vez soy muy optimista por naturaleza, porque creo que la humanidad se está despertando a la naturaleza de esta crisis. Y creo que aquí el llamado de los líderes religiosos es muy importante, como ha hecho el Papa Francisco en Llama, porque son personas que tienen un gran impacto ante los medios de comunicación y que demuestra que las personas de este mundo y las personas de fe están a favor de un cambio. Y creo que finalmente los políticos, o al menos la mayoría de ellos, tendrá que escuchar estas voces, porque su población les va a pedir responsabilidades. Creo que la próxima vez que vayan a una negociación por el clima van a tener que tener en cuenta la voz de los líderes religiosos y del pueblo. Bueno, definitivamente creo que es importante y quizás debamos apreciar cuánta fe necesitamos para perseverar contra todo pronóstico en este proceso. Necesitamos creer en la humanidad y creer en Dios. Y creo que nuestra labor
como personas religiosas es invocar esa humanidad profunda que está en todas las personas, porque es lo que nos permitirá, lo que permitirá el cambio. Discúlpeme, eso es exactamente por lo que esto no se aplica solamente al terreno del clima, sino a cualquier tipo de conflicto. Invocar la humanidad común. Me encanta esa expresión. Básicamente creo que, como usted ha dicho, todo está interconectado, como subraya Laudato Si, y definitivamente el Papa Francisco nos dice que no estamos enfrentándonos a una crisis ambiental por un lado y una crisis social por otro lado, sino que son aspectos diferentes de la misma crisis, que es una crisis de humanidad. Si perdemos nuestra humanidad, no tenemos futuro. Y esto es un llamado muy importante, un llamado que se nos plantea como personas religiosas. Y el reto lo tenemos nosotros y nosotras. Tenemos que actuar ante esto. Tenemos un último comentario de Celine. Está de acuerdo con usted en el tema del impacto del clima, porque dice, sí, es cierto, hemos tenido el marzo más caluroso de India y la temperatura en este momento es 105 grados Fahrenheit y va a subir aún más en mayo. Es decir, que estamos viviendo y experimentando las consecuencias de perder de vista y perder el contacto con nuestra humanidad profunda. Embajador Trott, estamos muy agradecidos. Ha sido un placer escucharle, entrar en diálogo con usted y esperamos que esto sea solo el comienzo de una bonita amistad y que podamos seguir compartiendo otros eventos. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, para todos aquellos y aquellas que se han conectado un poco más tarde, al principio de esta reunión, de este webinario, habíamos avisado que, por desgracia, nuestra segunda oradora de la mañana, Joenia Wapichana, no puede estar con nosotros y nosotras esta mañana y nos disculpamos por ello. Así que vamos a finalizar nuestro webinario. Vamos a parar para almorzar y les recuerdo que recomenzaremos este webinario a las 2:30 de la tarde. En primer lugar, con la presentación del reverendo Henry Grappet del Consejo Mundial de las Iglesias, que nos hablará de los diálogos de Talanoa, las organizaciones de fe y la crisis climática. Y después tendremos a la hermana Ana Damas y a la hermana Mary John Kudiyurupil, que nos hablarán del papel profético de las congregaciones religiosas como catalizadores en el espacio liminal. Así que aún tenemos bastante aspectos interesantes por delante. Hemos tenido un diálogo muy interesante esta mañana. Muchas gracias por participar. Y por favor, conéctense unos minutos antes de las 2:30 para que podamos empezar puntuales. Muchas gracias y nos vemos después. Thank you.